Del sufrimiento a la paz, por Silvia Chediek. Prólogo. Cuando la tormenta interna se hace inevitable, hay momentos en la vida en los que uno simplemente se encuentra en medio de una tormenta. A veces, esa tormenta llega como angustia, como un vacío que no tiene explicación, o como una inquietud silenciosa que se instala sin pedir permiso. Podemos sentir que no tenemos control, que la vida nos arrastra sin compasión y que el sufrimiento es inevitable. Pero esa no es toda la verdad. El dolor y el sufrimiento, dos caminos que se bifurcan. El dolor es parte natural de la vida. Llega cuando algo se quiebra, cuando perdemos, cuando atravesamos experiencias que nos conmueven profundamente. El dolor nos toca, nos modifica, nos muestra nuestra vulnerabilidad. El sufrimiento, en cambio, aparece cuando la mente se resiste a lo que ya es. Surge cuando discutimos internamente con la realidad, cuando esperamos que las cosas sean diferentes a lo que son. No sufrimos por lo que ocurre, sino por lo que deseamos que ocurra. En ese espacio entre lo real y lo esperado, nace el sufrimiento. Y este viaje te mostrará que, aunque el dolor sea inevitable, el sufrimiento es opcional. Un viaje transformador hacia la claridad interior. Este libro te invita a recorrer un camino profundo, un trayecto que va desde los rincones más oscuros del malestar humano hasta la claridad de la paz interna. No será un camino suave. Algunas ideas incomodarán, algunas verdades te desafiarán y puede que incluso te resistas. Pero cada paso está pensado para acompañarte, sostenerte y recordarte que no estás solo. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni promesas vacías. Aquí encontrarás una invitación honesta a mirarte por dentro, a abrazar tus sombras y a dejar de luchar contra lo inevitable. Aprender a responder en lugar de reaccionar. La paz no llega porque la vida cambia. La paz llega cuando tú eliges cambiar la forma en que te relacionas con la vida. Cuando sueltas la expectativa de que la realidad se adapte a tus deseos, aparece un espacio interior, un espacio de silencio, de claridad, un espacio donde la paz comienza a crecer. La verdadera paz nace en esa elección interna, la elección de cómo decides navegar cada experiencia, la elección, herramientas, conciencia y valentía. En los próximos capítulos encontrarás reflexiones profundas y ejercicios prácticos. Descubrirás cómo la mente, el ego, las creencias, las emociones y las heridas del pasado moldean tu manera de ver el mundo. Este camino te invitará a reconocerte, a comprender tus patrones y a transformar aquello que aún te ata al sufrimiento. No siempre será cómodo, pero sí profundamente liberador. La paz, no un destino, sino una forma de vivir. A medida que avances, descubrirás que la paz no es un punto de llegada. La paz es una manera de caminar, una forma de evitarte, un modo de mirar la vida con menos resistencia y más aceptación. Cada capítulo será una guía para regresar a tu esencia, a esa paz que siempre estuvo dentro de ti, aunque a veces no supieras cómo alcanzarla. Bienvenido, bienvenida. Este prólogo es la puerta. Ahora comienza el viaje. Capítulo 1. ¿Por qué sufrimos? Bienvenidos y bienvenidas a este viaje que nos llevará del sufrimiento a la paz. Quiero que sepas, antes de comenzar, que este camino puede incomodarte en algunos momentos. Habrá ideas que desafíen tus creencias, pensamientos que despierten resistencia y verdades que quizás no quieras mirar de inmediato. Y aún así, te invito a permanecer aquí, porque la incomodidad es solo la antesala de una gran transformación. Tu ego, en más de una ocasión, querrá apartarte de este viaje. Intentará convencerte de que no hace falta cambiar nada, de que ya sabes todo lo necesario, o de que mirar hacia adentro es demasiado. Pero eso no es más que su forma de proteger lo conocido, aunque lo conocido sea precisamente lo que te genera sufrimiento. Posiblemente discutas conmigo mentalmente. Tal vez te enojes, te resistas, o incluso quieras abandonar por momentos. No te juzgues por eso.
es normal. Este es un proceso de despertar. Y como todo despertar, comienza con una pregunta simple pero poderosa. ¿Por qué sufrimos? La humanidad lleva miles de años intentando responder esta pregunta. Filósofos, psicólogos, maestros espirituales y buscadores de todas las épocas han explorado el misterio del sufrimiento. Y aunque existen muchas miradas diferentes, hay un punto común donde todas coinciden. Sufrimos porque la realidad no se ajusta a nuestras expectativas. Cuando lo que sucede no coincide con lo que deseamos. Cuando lo que vivimos no encaja con lo que creemos que debería ser. Cuando la vida no sigue el guión que la mente escribió, allí nace el sufrimiento. No en los hechos, sino en la resistencia. La mente construye una historia de cómo quiere que sea la realidad. Y si lo que ocurre no coincide con esa historia, la mente se rebela. Discute, se queja, protesta, se niega a aceptar. Y esa resistencia interna es la fuente principal de nuestro sufrimiento. No sufrimos por lo que pasa, sufrimos por lo que pensamos acerca de lo que pasa. La mente interpreta siempre desde su propia historia. Desde las heridas, las creencias, los miedos, los recuerdos que quedaron guardados. Por eso, dos personas viviendo la misma situación pueden sentir cosas completamente distintas. No vemos la realidad tal como es, vemos la realidad tal como somos. Y esa interpretación interna puede convertirse en nuestra mayor cárcel si no la observamos con conciencia. Por eso, antes de avanzar en este viaje, necesito que comprendas algo esencial. Nunca reaccionas a lo que sucede afuera, reaccionas a la historia que tu mente crea acerca de lo que sucede. Y esa historia rara vez es objetiva, casi siempre está teñida de viejos dolores no resueltos. A veces reaccionas con intensidad ante algo pequeño porque, sin darte cuenta, ese hecho tocó una herida profunda. El presente duele, pero el sufrimiento viene del pasado. Cada emoción intensa que te invade sin explicación es una pista, una señal de que hay algo adentro que aún pide ser mirado. Cuando una situación toca una memoria emocional, la mente reacciona desde un lugar automático. No desde el aquí y ahora, sino desde una versión tuya que necesitó defenderse en otro momento de la vida. Por eso repetimos patrones, por eso tropezamos con la misma piedra, por eso vivimos situaciones que parecen castigos o mala suerte. No es destino, son programas inconscientes en acción. Y aquí aparece otro de los grandes generadores de sufrimiento, el control. Creemos que si controlamos todo, podremos evitar el dolor. Pero la vida no responde al control. La vida responde a la aceptación. El control es una ilusión creada por el ego para generar una falsa sensación de seguridad. Pero nada de lo esencial puede controlarse. El clima, los cambios de otras personas, el tiempo, la muerte, el pasado, las decisiones ajenas, los imprevistos, la vida misma. Todo eso escapa completamente de nuestras manos, y aún así, la mente lucha, empuja, exige, quiere que las cosas sean distintas. Esa lucha constante contra lo que no puede cambiarse es agotadora, y es sufrimiento puro. Soltar el control no es rendirse, soltar el control es liberarse. Aceptar no significa aprobar ni estar de acuerdo. Aceptar significa dejar de pelear con lo inevitable. Este capítulo es una invitación a observarte con honestidad, a mirar cómo reaccionas cuando la vida no sigue tus planes, a notar cuándo te resistes, cuándo te enojas, cuándo te frustras o cuándo te culpas. El sufrimiento está en esa fricción entre lo que es y lo que la mente exige que sea. Cuando cambiamos la forma de mirar, la experiencia cambia. Cuando soltamos la resistencia, la paz comienza a asomar. Este es apenas el primer paso de un viaje profundo que explorará tu mente, tu ego, tus creencias, tus emociones, tu historia y tu posibilidad real de sanar. Un viaje que, si te permites vivirlo con apertura, puede transformarlo todo. Conclusión. El sufrimiento nace de la resistencia. La paz nace de la aceptación.
y este camino te enseñará a pasar de una a la otra. Capítulo 2. ¿Qué te quita la paz? Comenzamos este nuevo tramo del viaje con una pregunta fundamental. ¿Por qué no puedes transformar lo que todavía no eres capaz de identificar? Y aunque parezca simple, esta pregunta abre una puerta inmensa hacia tu mundo interno. A veces creemos que la paz se pierde por culpa de lo que ocurre afuera. Una persona, una situación, una palabra, un conflicto, un imprevisto. Pero eso es solo la superficie. La verdadera pérdida de paz siempre ocurre dentro, en la interpretación, en la historia mental, en las expectativas no cumplidas. Hoy quiero que mires con sinceridad qué factores te roban la paz interior. Porque no puedes encontrar calma mientras sigas alimentando, sin darte cuenta, lo que te perturba. La mente y el ego. Los primeros grandes saboteadores de la paz son la mente y su inseparable aliado, el ego. Son los narradores de tu realidad, los que interpretan lo que vives, los que deciden si algo es un infierno o un paraíso. La experiencia no es el problema es cómo la interpretas. Según la lectura que tu mente haga de los hechos, puedes vivir la misma situación como una tragedia, como un desafío o como una oportunidad. Y esa lectura está profundamente influenciada por tus creencias, tus heridas inconscientes y tus miedos más antiguos. El ego siempre quiere tener razón, siempre quiere proteger su identidad, siempre quiere que la realidad se acomode a sus expectativas. Y cuando eso no ocurre, aparece el sufrimiento. Es importante que comiences a observar cómo tu mente crea historias que amplifican el malestar, y cómo el ego exige que todo sea perfecto para sentirse seguro. Los deberías. Otro gran ladrón de la paz son los debería que cargamos como si fueran verdades absolutas. Debería haber hecho más. Debería haber sido diferente. Debería haber logrado tal cosa a cierta edad. Debería sentirme de otra manera. Los debería crean culpa, crean exigencia, crean una sensación permanente de insuficiencia. Son estructuras mentales aprendidas, muchas veces desde la infancia, que nos dicen que nunca somos suficientes tal como somos. Expectativas no cumplidas. Sufrimos cuando esperamos que algo ocurra de cierta manera y no ocurre. Esperamos que alguien nos trate como necesitamos. Esperamos que la vida siga nuestros planes. Esperamos que los demás entiendan lo que sentimos. Esperamos que las cosas salgan según nuestra voluntad. Pero la realidad no está diseñada para satisfacer nuestras expectativas. La realidad simplemente es. Y cuanto más nos aferramos a nuestras expectativas, más sufrimos. Comparación y competencia. Otro ladrón de la paz es la comparación. Compararte con otros desgasta tu energía emocional. Te convence de que no eres suficiente. Te desconecta de tu propio camino. La comparación siempre es injusta. Comparas tu interior con la apariencia externa de los demás. Tus heridas con sus máscaras. Tus dudas con sus fachadas. Desde ese lugar, es imposible sentir paz. La búsqueda de validación externa. Cuando necesitas aprobación para sentirte valioso, tu paz queda en manos de los demás. Y nadie, absolutamente nadie, es consistente en su validación. Si buscas afuera lo que no resolviste adentro, vivirás atrapado en la dependencia emocional, esperando que otros llenen vacíos que solo tú puedes sanar. Los apegos insanos. Los apegos nacen del miedo al abandono, del temor a quedarte solo, de heridas afectivas que no tuvieron espacio para sanar. Y cuando te aferras a lo que te daña, la paz desaparece, porque no puedes descansar en un lugar donde estás constantemente intentando sostener lo insostenible. Luchar contra la realidad. Quizás este sea el mayor enemigo de la paz, la resistencia. La vida es lo que es, pero la mente quiere que sea lo que ella desea. Esa fricción interna, esa lucha silenciosa contra lo inevitable, esa insistencia en que las cosas deberían ser distintas, es sufrimiento puro. La realidad no cambia porque tú luches con ella, pero tú sí cambias cuando aprendes a aceptarla. Aceptar no es rendirse,
Aceptar es dejar de pelear con lo que ya está sucediendo. Este capítulo quiere que observes tus resistencias, los lugares donde te tensas, los pensamientos que te quitan claridad, las historias que agrandan el dolor. Porque solo cuando los reconoces, puedes liberarte de ellos. Conclusión. Lo que te quita la paz no es la vida. Son tus interpretaciones, tus expectativas, tus apegos y tus creencias inconscientes. Cuando comprendes esto, recuperas tu poder interior y descubres que la serenidad no depende de las circunstancias, sino de cómo te relacionas con ellas. Capítulo 3. La mente, tu cárcel. La mente es el origen de gran parte de nuestro sufrimiento. Es una herramienta poderosa, pero también puede convertirse en una prisión si no aprendemos a comprenderla. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, la mente produce pensamientos sin pausa, interpreta la realidad, crea suposiciones y anticipa amenazas que muchas veces no existen. La mente no es un observador neutral. Filtra cada experiencia a través de recuerdos, miedos, creencias y heridas que quedaron guardadas en el inconsciente. Por eso no reaccionamos a lo que ocurre, sino a lo que creemos que ocurre. Cuando surge una situación difícil, los pensamientos se disparan automáticamente. No puedo con esto. Esto va a salir mal. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Esos pensamientos parecen verdad, pero solo son historias creadas por la mente. Y cuanto más las creemos, más sufrimos. La mente quiere sentirse segura. Por eso trata de anticipar todo, controlar todo y explicar todo. Pero como la vida es incierta e impredecible, esa necesidad de control termina generando ansiedad, miedo y frustración. El problema no es pensar, el problema es creer sin cuestionar todo lo que pensamos. Un pensamiento no es un hecho, no es la realidad, es solo una interpretación. Cuando empezamos a observar nuestros pensamientos sin engancharnos, la mente pierde poder sobre nosotros. Imagina que eres el cielo. Los pensamientos son nubes. Algunas son ligeras, otras oscuras, pero todas pasan. Tú no eres las nubes. Eres el cielo, que las contiene. La mente se convierte en cárcel cuando vivimos atrapados en sus historias. Cuando reaccionamos sin conciencia, cuando creemos que todo lo que pensamos es cierto. Pero también puede ser nuestra aliada si aprendemos a observarla con distancia. La clave no es apagar la mente, sino domesticarla. El primer paso es darte cuenta. ¿Esto que estoy pensando es un hecho o es una interpretación? El segundo paso es elegir si quieres creerlo. No todo pensamiento merece tu atención. La libertad interior comienza cuando desarrollas esta habilidad, ver el pensamiento sin dejarte arrastrar por él. La mente puede ser tu cárcel o tu herramienta de liberación. Todo depende de si la usas conscientemente o si ella te usa a ti. Conclusión. Cuando aprendes a observar la mente, dejas de vivir en automático. La paz surge cuando dejas de creer que tus pensamientos son la verdad absoluta. Solo entonces comienzas a vivir desde la conciencia y no desde el miedo. Capítulo 4. El ego, tu carcelero. El ego es una construcción mental que intenta protegernos, pero al mismo tiempo nos encierra. Es la parte de nosotros que quiere tener razón, que busca reconocimiento, que teme al rechazo y que se aferra a una identidad rígida para sentirse seguro. Aunque parezca nuestro aliado, muchas veces es el responsable de nuestros conflictos internos y de la mayor parte del sufrimiento emocional. El ego vive comparándose. Necesita sentirse superior o inferior para confirmar su existencia. Busca validación, necesita aprobación y teme profundamente la crítica. Desde esa inseguridad constante, se vuelve hipersensible a lo que otros piensan, dicen o hacen. El ego reacciona. Nunca responde. Si algo hiere su imagen, se defiende. Si algo desafía sus creencias, se enoja. Si algo lo contradice, ataca. Su objetivo no es la paz, sino la supervivencia psicológica. El problema aparece cuando creemos que somos nuestro ego,
Cuando confundimos nuestra esencia con esa voz interna que exige perfección, control y reconocimiento, el ego no soporta la vulnerabilidad, no soporta equivocarse, no soporta sentirse insuficiente. Por eso crea máscaras, la máscara del fuerte, la del que puede con todo, la del que nunca necesita ayuda, la del que aparenta estar bien mientras por dentro se desmorona. Pero ninguna máscara trae paz. Cada máscara nos aleja un poco más de nuestra autenticidad. El ego se alimenta de historias del pasado. Me traicionaron, no me valoraron, no soy suficiente. Y desde esas heridas no resueltas, anticipa problemas futuros que casi nunca ocurren. La clave no es eliminar el ego. Eso es imposible. La clave es dejar de identificarte con él. Observarlo desde un lugar más amplio. Reconocer cuándo habla él y cuándo estás hablando tú desde la conciencia. La verdadera libertad aparece cuando logras pausar antes de reaccionar. Cuando puedes preguntarte, ¿esta emoción nace de mi ego o de mi verdad? Cuando respondes desde la conciencia, el ego pierde fuerza y lo que queda es un espacio más amplio, más sereno, más real. El ego no es malo, solo tiene miedo. Y cuando dejas de pelear con él y empiezas a escucharlo con compasión, su poder se suaviza. Conclusión. El ego es el carcelero que construye tus reacciones automáticas. La conciencia es la llave que abre esa cárcel. Cuanto más te encuentras contigo mismo, menos poder tiene el ego y más cerca estás de la paz interior. Capítulo 4 bis. El control. Una ilusión creada por el ego. El ego vive aferrado a la idea de que controlar la realidad es la única forma de sentirse seguro. Cree que, si logra anticiparlo todo, nada podrá herirte. Si planifica cada detalle, no habrá dolor. Si las personas actúan como espera, no habrá decepción. Pero esta necesidad de control es una ilusión. La vida está en constante movimiento. Nada es fijo, nada es predecible, nada está garantizado. Aún así, el ego insiste en que, si se esfuerza lo suficiente, podrá evitar cualquier sorpresa. Y esa lucha contra lo incierto genera uno de los sufrimientos más profundos: la ansiedad. El control nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que algo salga mal, miedo a revivir un dolor antiguo. Por eso el ego intenta apretar cada aspecto de la vida entre sus manos, aunque sabe, en el fondo, que todo puede cambiar en un segundo. El control te hace creer que estás a salvo, pero lo único que logra es mantenerte en estado de tensión permanente. La mente no descansa, la emoción no fluye, el cuerpo no se relaja, vives en alerta, como si algo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Y lo más extraño es que, aunque el control agote, sigues aferrado a él, porque el ego confunde control con poder, confunde vigilancia con protección, confunde rigidez con fortaleza. El verdadero poder no está en controlar, sino en confiar. Cuando intentas controlar a las personas, te frustras. Cuando intentas controlar los resultados, te angustias. Cuando intentas controlar el futuro, te pierdes el presente. La vida no está diseñada para obedecer tus expectativas. La vida sigue su propio curso, y tu bienestar depende de cómo eliges relacionarte con ese flujo. Soltar el control no significa dejar que todo pase sin límites ni dirección. Significa dejar de pelear con lo inevitable. Significa permitir que la vida se mueva, sin exigirle que se adapte a tus temores. Hay una enorme libertad en aceptar que no puedes predecirlo todo. Una libertad aún mayor en confiar en tu capacidad para afrontar lo que venga. Cuando sueltas el control, recuperas energía. Cuando sueltas el control, aparece la paz. Cuando sueltas el control, descubres que no necesitabas que todo saliera perfecto para estar bien. El ego cree que controlar la vida es la forma de evitar el dolor, pero en realidad es el intento de control lo que más duele. El sufrimiento se reduce cuando permites que la realidad sea como es, sin forzar, sin apretar, sin resistir. Conclusión. El control es una ilusión creada por el ego
para protegerse del miedo. Pero esa ilusión te encadena a la ansiedad, la exigencia y la frustración. La verdadera paz aparece cuando confías en tu capacidad de responder a la vida, en lugar de intentar controlarla. Capítulo 5. El autoconocimiento. El autoconocimiento es el punto de inflexión entre una vida vivida en automático y una vida vivida con conciencia. No puedes transformar lo que no conoces. No puedes sanar lo que no reconoces. No puedes cambiar lo que niegas o lo que te niegas a mirar. Por eso este capítulo marca un momento clave del viaje. Comenzar a verte con honestidad. Durante años aprendiste a mirar hacia afuera para entender quién eras. Buscaste aprobación, validación, identidad. Tomaste como verdad lo que otros dijeron que eras o debías ser. Pero el verdadero conocimiento de uno mismo no surge de afuera, sino de un encuentro íntimo con tu mundo interno. Autoconocerte no significa juzgarte, no significa criticarte ni señalar fallas. Significa observar con claridad qué sientes, qué piensas. Significa comprender tus mecanismos de defensa, tus miedos, tus deseos y tus heridas. Todos llevamos una historia emocional que influye en nuestra vida presente. Creencias heredadas, discursos familiares, mandatos sociales, experiencias que nos marcaron sin que fuéramos del todo conscientes. Muchas de tus reacciones actuales no nacen del presente, sino de esos registros antiguos. Cada vez que algo te duele más de lo normal, se activó una memoria emocional sin resolver. Autoconocerte es animarte a ver esos patrones sin miedo. Es preguntarte, ¿de dónde viene esta reacción? ¿A quién le estoy respondiendo realmente? ¿Qué parte de mí todavía necesita ser escuchada? Cuando te conoces, dejas de sentirte víctima de tus emociones. Comprendes por qué aparecen, y al comprenderlas, dejan de dominarte. El autoconocimiento también implica responsabilidad. No la responsabilidad dura ni culposa, sino una responsabilidad madura, que reconoce que tú eres quien dirige tu vida interior. Nadie puede sentir por ti. Nadie puede pensar por ti. Nadie puede sanar por ti. Ese es un trabajo íntimo, profundo y absolutamente personal. Cuanto más te conoces, más libertad emocional tienes. La libertad no nace de controlar todo, sino de conocerte lo suficiente como para no quedar atrapado en reacciones inconscientes. Cuando entiendes tus vulnerabilidades, te tratas con más compasión. Cuando conoces tus límites, te cuidas mejor. Cuando sabes qué necesitas, eliges mejor tus caminos. El autoconocimiento te devuelve a ti mismo. Te recuerda que no eres tus miedos ni tus pensamientos, que puedes cambiar tu historia interna, que puedes crear una vida emocional más ligera, más consciente y más verdadera. Conclusión. El autoconocimiento es el inicio de toda transformación profunda. Cuando te observas sin juicio y con honestidad, recuperas tu poder interior. Solo quien se conoce puede elegir con conciencia, soltar con libertad y construir una paz que no dependa de nada externo. Capítulo 6. Cada proceso de transformación interior es un viaje. Y como todo viaje profundo, requiere herramientas que te permitan atravesar los desafíos, comprender tus emociones y avanzar con mayor claridad. El viaje del héroe no es solo un concepto literario o mitológico, es un mapa interno que describe las etapas por las que pasamos cuando decidimos despertar. Toda transformación comienza con un llamado, un malestar interno, una incomodidad persistente, una sensación de que algo debe cambiar. Cuando escuchas ese llamado, el viaje comienza, pero para sostenerlo, necesitas herramientas que te acompañen en cada paso. La primera herramienta es la observación consciente. Observar sin juzgar, sin reaccionar, sin escapar. Ver lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. La observación te permite entender por qué te comportas de cierta manera y qué heridas se activan en determinados momentos. La segunda herramienta es la aceptación. Aceptar no significa resignarte ni renunciar a tus deseos. Aceptar significa dejar de pelear con lo que ya está sucediendo. Cuando aceptas, tu energía deja de gastarse en la resistencia y comienza a dirigirse hacia la transformación.
La tercera herramienta es la vulnerabilidad. En este viaje no avanzarás si intentas ser perfecto o si te ocultas detrás de máscaras. La vulnerabilidad te permite conectar con tu verdad, con tu historia, con tus emociones. Solo quien se permite sentir puede comenzar a sanar. La cuarta herramienta es la disciplina emocional. La paz interior no surge de la noche a la mañana. Requiere constancia, práctica y paciencia. Requiere aprender a detener pensamientos repetitivos, frenar impulsos y responder con conciencia en lugar de reaccionar de manera automática. La quinta herramienta es la compasión. La compasión contigo mismo es esencial. La transformación no se logra desde la exigencia ni desde la crítica. Solo se avanza cuando te tratas con la misma amabilidad que ofreces a quienes amas. La sexta herramienta es la claridad de propósito. Preguntarte qué quieres sanar, qué quieres dejar atrás, quién quieres ser. Cuando tienes claro hacia dónde vas, el viaje se vuelve más liviano y más coherente. Y la última herramienta es la rendición consciente. Rendirte no es abandonar. Rendirte es confiar en que puedes atravesar lo que la vida te presenta. Es dejar de forzar y permitir que el proceso fluya. Cuando te rindes, dejas espacio para que aparezca algo nuevo. Cada una de estas herramientas te guía a lo largo del viaje del héroe interior. Un viaje que no te lleva a un lugar físico, sino a una versión más auténtica, más libre y más consciente de ti mismo. Conclusión. El viaje del héroe no es un camino externo, sino una travesía interior. Con estas herramientas, aprendes a observarte, a aceptarte, a transformarte y a caminar hacia una paz que nace desde adentro. Cada paso consciente te acerca un poco más a la vida que mereces vivir. Capítulo 7. Tus creencias, pilares de tu identidad. Tus creencias son los cimientos invisibles sobre los cuales construyes tu vida. Son pensamientos repetidos tantas veces que terminan convirtiéndose en verdades personales, aunque muchas de ellas no sean ciertas. La mayoría se formaron en tu infancia, cuando no tenías criterio para cuestionarlas, y quedaron grabadas profundamente en tu mente inconsciente. Las creencias dan forma a tu identidad, a lo que piensas de ti mismo, a cómo interpretas la vida, a lo que sientes que mereces o no mereces. Por eso es tan importante reconocerlas. Algunas creencias te fortalecen, te impulsan, te sostienen. Pero otras te limitan profundamente, te hacen dudar de tu valor, te llenan de miedo, de culpa o de vergüenza. Estas últimas son las creencias que más sufrimiento generan. Creencias como: no soy suficiente, no merezco que me amen, siempre me abandonan. Si muestro mi vulnerabilidad, me lastimarán. Tengo que ser perfecto para ser aceptado. Esas frases internas no son la verdad. Son heridas no resueltas convertidas en identidad. El problema es que la mente busca confirmar lo que cree. Si piensas que no eres suficiente, te rodearás de personas que refuercen esa creencia. Si crees que siempre te van a fallar, interpretarás cualquier gesto como traición. Si crees que no mereces cosas buenas, sabotarás todo lo que te acerque a ellas. La mente no busca la felicidad, busca coherencia con sus creencias. Por eso el autoconocimiento es tan importante. Te permite detectar y desprogramar aquellas creencias que ya no tienen sentido, pero que aún siguen operando en ti. Una creencia no desaparece por negarla. Desaparece cuando la observas, la cuestionas y descubres su origen. Puedes preguntarte: ¿de dónde viene esta creencia? ¿Cuándo la escuché por primera vez? ¿A quién le pertenecía originalmente? ¿A mí? ¿A mi familia? ¿A mi cultura? ¿Todavía quiero seguir viviendo desde esta idea? Muchas de tus creencias limitantes no nacieron de tu esencia, sino de tu historia. Y lo que proviene de la historia puede cambiarse. Lo que proviene de la esencia, no. Cuando cambias tus creencias, cambia tu manera de percibirte, cambia tu manera de relacionarte, cambia tu manera de amar, cambia tu manera de elegir, cambia, incluso, la clase de vida que te permites vivir. Las creencias no son límites reales, son paredes que tu mente dibuja, y cuando te animas a atravesarlas,
descubres que del otro lado siempre hubo espacio. Conclusión. Tus creencias pueden ser tu sostén o tu prisión. Cuando te atreves a revisarlas, cuestionarlas y transformarlas, recuperas tu libertad interior. Cambiar una creencia es cambiar tu destino emocional. Capítulo 8. Sana tu pasado y rescata a tu niño interior. Dentro de cada adulto vive un niño que aún guarda memorias, emociones y heridas que no fueron comprendidas en su momento. Ese niño interior no es un concepto poético. Es una dimensión emocional real que continúa influyendo en tu vida presente. Cuando no sanas esas heridas tempranas, reaccionas desde ellas sin darte cuenta. Muchos de los conflictos que hoy te duelen no nacen del presente. Nacen de lo que aprendiste a sentir cuando eras pequeño, de lo que escuchaste, de lo que observaste, de lo que creíste necesario para sobrevivir emocionalmente. El niño interior aprendió estrategias para protegerse. Aprendió a callar para no molestar, a complacer para ser querido, a ser fuerte para no ser criticado, a esconder su vulnerabilidad para no ser lastimado. Esas estrategias funcionaron cuando eras pequeño, pero hoy, como adulto, se convirtieron en cadenas. Cada vez que algo te duele más de lo esperado, es ese niño interior quien está hablando. Cada vez que reaccionas de forma desproporcionada, él está pidiendo atención. No está enojado contigo, está esperando que lo escuches. Sanar el pasado no significa quedarte atrapado en él. Significa mirarlo con amor, comprenderlo y darle un cierre emocional. Puedes comenzar preguntándote, ¿qué necesitaba en mi infancia que no recibí? ¿Qué aprendí a temer? ¿Qué aprendí a callar? ¿Qué sigo cargando que ya no me pertenece? Sanar no es culpar a nadie. Los adultos que te criaron hicieron lo que pudieron con su nivel de conciencia, pero hoy tú puedes hacer algo diferente. Puedes convertirte en el adulto que tu niño interior necesitaba, un adulto que escucha, que valida, que sostiene, que no juzga. Sanar al niño interior es permitirte sentir el dolor que en su momento no pudiste expresar. Es abrazar tu historia desde la compasión. Es perdonarte por lo que no sabías. Cuando conectas con ese niño, recuperas partes de ti que habías descartado. Tu sensibilidad, tu espontaneidad, tu creatividad, tu capacidad de asombro. El niño interior no solo guarda heridas, guarda tesoros olvidados. Este capítulo te invita a recordar que el pasado ya no puede cambiarse, pero sí puede sanarse. La memoria emocional puede transformarse cuando la miras con amor y no con miedo. Cuando rescatas a tu niño interior, recuperas tu poder emocional. Dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a responder desde la conciencia. Conclusión. Sanar el pasado no es reabrir viejas heridas, sino darles el cierre que nunca tuvieron. Cuando escuchas a tu niño interior, lo abrazas y lo integras. Liberas energía emocional y creas un espacio interno donde la paz puede florecer. Capítulo 9. Somos narradores de nuestras historias. Cada persona vive su vida a través de un relato interno. Ese relato no siempre coincide con la realidad, pero determina cómo interpretas lo que te ocurre, cómo te ves a ti mismo y cómo respondes emocionalmente ante cada situación. Somos narradores constantes, aunque no seamos conscientes de ello. Lo que piensas de ti, de los demás y del mundo es, en gran parte, una historia aprendida. Una historia construida a partir de experiencias, sensaciones, creencias y heridas que quedaron grabadas en tu memoria emocional. Algunas de esas historias te fortalecen, otras te limitan profundamente. Cada vez que te dices, esto siempre me pasa, nunca logro cambiar, nadie me entiende, no merezco algo mejor, estás narrando una historia que se siente verdadera, pero que muchas veces es una repetición automática del pasado. La mente busca coherencia, no verdad. Quiere que todo encaje con la narrativa que ya conoce. Por eso, cuando vives algo nuevo, lo interpretas según viejas experiencias. Y así, sin darte cuenta, creas una vida presente basada en recuerdos antiguos. El problema no es la historia en sí, sino la falta de conciencia sobre ella. Si no observas tu narrativa, quedas atrapado en un personaje que quizás ya no eres. Puedes ser el que siempre se culpa, el que siempre se sacrifica, el que siempre cede, el que siempre teme,
el que siempre repite lo mismo porque cree que esa es su identidad. Pero esas narrativas no definen tu esencia, solo describen lo que aprendiste a creer sobre ti. La pregunta es, ¿qué historia estás repitiendo sin darte cuenta? ¿Y de quién era originalmente esa historia? A veces no es tu voz la que habla, es la voz de un padre crítico, de una madre herida, de una sociedad exigente, de una experiencia dolorosa que se convirtió en identidad. Cuando empiezas a observar tus relatos internos, algo cambia. Ahora, comienzas a darte cuenta de que puedes cuestionarlos, puedes modificarlos, puedes elegir una narrativa más amorosa, más real, más consciente. No se trata de inventar historias positivas sin sentido. Se trata de contar la verdad desde un lugar más amplio, más compasivo, más adulto. La narrativa tiene poder. Puede sostenerte o puede destruirte. Puede impulsarte o puede frenarte. Y cuando decides reescribir tu historia interna, comienzas a transformar tu mundo emocional. Reescribir tu narrativa no es negar lo que viviste, es integrar lo que aprendiste, es reconocer tu fuerza, tu capacidad de cambio y tu derecho a crear un futuro diferente. Conclusión: no eres la historia que te contaron, ni la que aprendiste a repetir. Eres quien decide, hoy, cómo quiere narrarse. Cuando cambias tu relato interno, cambias tu vida emocional y recuperas el poder de elegir quién quieres ser. Capítulo 10. Inteligencia y gestión emocional. La inteligencia emocional y la gestión de las emociones son claves para nuestra paz interior. Aunque a veces no lo notemos, las emociones están detrás de casi todo. Cómo actuamos, cómo nos relacionamos y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Si vamos a dejar de sufrir, necesitamos entender lo que sentimos y aprender a manejarlo. ¿Qué son las emociones y cuál es su función? Las emociones son respuestas automáticas a lo que sucede afuera o adentro nuestro. Son señales internas que nos avisan si algo está bien o si algo nos amenaza. Sentimos alegría cuando algo se alinea con nuestros deseos. Sentimos miedo cuando percibimos peligro, tristeza cuando perdemos algo importante, frustración cuando lo que queremos no ocurre. Las emociones viven en el cuerpo. La tensión puede sentirse en el cuello o en el estómago, la angustia como presión en el pecho, el miedo en la zona lumbar, los nervios como falta de claridad mental o jaquecas. Si este estado se mantiene, el cuerpo lo paga. Estrés crónico, insomnio, dolores, problemas digestivos o cardiovasculares. Las emociones duran en el cuerpo unos 80 o 90 segundos. Si se quedan más tiempo, es porque la mente y el ego las están alimentando con pensamientos repetitivos. Así, una emoción puntual se convierte en un estado de ánimo que tiñe todo. Reacción emocional versus gestión emocional. Cuando surge una emoción, solemos reaccionar sin pensar. Alguien te encierra con el auto y tocas bocina o insultas sin darte cuenta. Eso es reacción automática. Sentir enojo, miedo o tristeza no está mal. El problema es quedar atrapados en esa reacción y dañar relaciones, metas o nuestra propia salud emocional. Gestionar la emoción es otra cosa. Implica aplicar conciencia e inteligencia a lo que sentimos. Es pausar, registrar la emoción, comprenderla y elegir cómo actuar. Condicionamiento emocional. Desde niños nos enseñaron qué está bien y qué está mal sentir. No te enojes, no llores, sé fuerte. Así aprendimos a reprimir, negar o minimizar lo que sentimos. Y cuando las emociones se vuelven inconscientes, solo reaccionamos sin entender por qué. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de comprender y gestionar nuestras emociones y también las de los demás. No es reprimir, ni explotar, es reconocer, procesar y expresar de manera adecuada. Se apoya en habilidades como autoconciencia, regulación emocional, empatía, buena comunicación y vínculos sanos. Cuando desarrollas inteligencia emocional, dejas de ser esclavo de tus reacciones. Tomas decisiones más conscientes, te relacionas mejor y tu paz interior
aumenta. La importancia de gestionar las emociones para la paz y la felicidad. Si no gestionas tus emociones, vives en una montaña rusa. Explosiones, implosiones, ansiedad, resentimiento. Si las gestionas, puedes transitar el dolor sin destruirte ni destruir tus relaciones. La gestión emocional no es un lujo, es una necesidad básica para vivir en paz, cuidar tu cuerpo, tus vínculos y tu felicidad. Conclusión. La inteligencia y la gestión emocional se entrenan día a día. Al aprender a reconocer, aceptar y encauzar lo que sientes, dejas de ser prisionero de tus impulsos y te acercas a una vida más plena, consciente y en paz. Capítulo 11. El miedo, la culpa y la vergüenza. Bienvenido, bienvenida a este nuevo tramo del viaje del sufrimiento a la paz. Hoy vamos a adentrarnos en 3 emociones que pesan como rocas internas: el miedo, la culpa y la vergüenza. Son emociones que muchas veces operan desde la sombra y sostienen la mayor parte de nuestro sufrimiento. El miedo, el jefe de la banda. El miedo es una emoción primitiva, una herramienta de supervivencia que antes nos protegía de peligros reales. Hoy esos depredadores ya no existen, pero el miedo sigue activo, disfrazado de miedo al rechazo, al fracaso, a no ser suficiente o a quedarse solo. Estos miedos son abstractos, silenciosos, viven en el inconsciente y condicionan decisiones de todos los días. Puedes actuar para agradar, evitar riesgos, aceptar menos de lo que mereces o quedarte inmóvil. Y mientras más te dejas dominar por él, más grande parece volverse. La culpa. La cárcel del pasado. La culpa aparece cuando creemos que hicimos algo mal o que no cumplimos expectativas. Puede ser una emoción saludable si nos ayuda a reparar. Pero la culpa crónica nos mantiene atrapados en un pasado imposible de cambiar. A veces cargamos culpas que ni siquiera son nuestras. Culpas heredadas, culpas aprendidas, culpas por no satisfacer deseos ajenos. La culpa nos vuelve jueces implacables de nosotros mismos. Como María, que vivió para complacer a una madre manipuladora, cargó con una culpa que no le correspondía, sacrificando su vida propia por miedo a decepcionar. Cuando pudo cuestionar esa culpa, recuperó su libertad emocional. La vergüenza. La herida de no soy suficiente. La vergüenza es una de las emociones más dolorosas. No se trata de haber hecho algo mal, sino de sentir que soy malo, soy defectuoso, no merezco amor. Nace de experiencias tempranas de comparación, críticas, ridiculización o mensajes que nos hicieron sentir inadecuados. La vergüenza nos empuja a escondernos, a no pedir ayuda, a ocultar nuestra vulnerabilidad. Nos separa de los demás y nos encierra en el miedo a ser vistos. El ciclo del sufrimiento. El miedo, la culpa y la vergüenza se alimentan entre sí. Sientes miedo, actúas movido por ese miedo. Esa acción te genera culpa, y la culpa despierta vergüenza. Y así se forma un circuito cerrado que parece no tener salida. Vivimos reaccionando, castigándonos y escondiéndonos, sin darnos cuenta de que estas emociones dirigen nuestra vida. ¿Cómo salir de este ciclo? El primer paso es reconocerlas. Lo que no se reconoce no se puede transformar. Requiere valentía mirar hacia adentro, admitir vulnerabilidades y cuestionar creencias arraigadas. El camino del autoconocimiento es esencial para desmontar estos patrones. Y la compasión es clave. Dejar de tratarnos como enemigos, aceptar que somos humanos, que cometemos errores y que eso no define quiénes somos. Conclusión. El miedo, la culpa y la vergüenza no desaparecerán de nuestra vida, pero tampoco tienen que gobernarla. Cuando los reconoces, los comprendes y los trabajas, empiezas a liberarte. Y en esa libertad nace un camino más auténtico, más liviano y profundamente más pacífico. Capítulo 12. Gratitud, perdón y aceptación. Bienvenido,
bienvenida. Llegamos a 3 pilares fundamentales. 3 fuerzas simples, pero profundamente transformadoras: la gratitud, el perdón y la aceptación. Son conceptos que quizás escuchaste 1000 veces, pero vivirlos en profundidad es otra cosa. La gratitud. Un cambio de mirada. La gratitud no es un gracias automático. Es una forma de estar en el mundo, una manera de enfocar la vida sin quedarnos atrapados en lo que falta. Cuando te entrenas para ver lo que sí tienes, algo cambia dentro de ti. La gratitud te enseña a dejar de pelear con la vida, a ver luz incluso cuando las circunstancias son difíciles, a reconocer que, aun en medio del dolor, siempre hay algo que sostiene. No se trata de negar el malestar, se trata de no permitir que él sea todo lo que ves. El perdón. Liberación profunda. Perdonar no es justificar lo que pasó. No es minimizar el daño, ni decir no importa. Importó, te dolió, marcó tu historia. Pero el perdón implica dejar de cargar con ese peso todos los días. El resentimiento te ata a la herida, la reactiva, la mantiene viva. Cuando perdonas, sueltas la carga para caminar más liviano. Y no solo es perdonar a otros. Muchas veces el perdón más difícil es hacia uno mismo, a las decisiones que tomaste desde la ignorancia, desde el miedo, desde la carencia. Perdonarte es reconocerte humano, reconocer que hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías entonces. La aceptación, la llave de la paz. Aceptar no es resignarte, no es quedarte inmóvil ni rendirte. Aceptar es dejar de luchar con lo que ya es ver la realidad tal cual se presenta, sin querer manipularla, controlarla o forzarla. La resistencia es una de las grandes causas del sufrimiento humano. Cuando peleas contra lo que ya ocurrió, pierdes 2 veces. Pierdes el pasado porque no puede cambiar y pierdes el presente porque sigues en guerra. Aceptar te permite respirar, te permite mirar hacia adelante, te permite actuar desde la claridad y no desde el enojo, la culpa o el miedo. Los 3 pilares unidos. La gratitud te ayuda a mirar la vida con otra sensibilidad. El perdón te libera de las cadenas emocionales del pasado. La aceptación te permite vivir en paz con lo que no puedes controlar. Los 3 se sostienen entre sí. No puedes perdonar sin aceptar. No puedes sentir gratitud si estás peleando con la realidad. No puedes aceptar si sigues reteniendo resentimiento. Son prácticas diarias, pequeños actos internos que, con el tiempo, transforman tu forma de vivir. Conclusión. Cuando incorporas la gratitud, el perdón y la aceptación, la vida deja de sentirse como una lucha. Todo pesa menos. Encuentras un modo más amoroso de relacionarte contigo, con los demás y con el mundo. Y paso a paso, descubres que la paz no es un destino lejano, sino un estado que se cultiva desde dentro. Capítulo 13. Donde hay toxicidad, no hay paz. Vamos a explorar por qué, cuando permanecemos en relaciones o entornos tóxicos, se vuelve imposible alcanzar la paz que tanto anhelamos. La toxicidad es un ladrón silencioso que drena tu energía, te desconecta de tu esencia y te mantiene viviendo en tensión emocional constante. ¿Qué es la toxicidad? La toxicidad aparece en situaciones, vínculos o contextos que desestabilizan tu equilibrio interno. Puede manifestarse a través de manipulación, control, críticas constantes, exigencias desmedidas, sarcasmo, burlas, bullying, maltrato emocional o invalidación. Cuando estas dinámicas se convierten en la norma, la relación deja de ser un espacio de crecimiento y se transforma en una fuente de angustia permanente. La toxicidad también puede aparecer en el trabajo, en grupos sociales o dentro de la familia. Incluso puede disfrazarse de preocupación, cuidado o afecto, volviéndose difícil de reconocer a simple vista. ¿Por qué permanecemos en ambientes tóxicos? Si es tan evidente que nos dañan, ¿por qué seguimos ahí? Muchas veces porque sentimos que no tenemos otra opción,
o porque el ego nos convence de que soportar es más seguro que cambiar. El miedo a la soledad es una de las razones más fuertes. Creemos que alejarnos de una relación tóxica significa quedarnos sin afecto, sin compañía o sin estabilidad. Nos repetimos, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y así permanecemos en relaciones que nos desgastan. También ocurre que normalizamos la toxicidad. Si creciste en ambientes donde había control, agresividad o manipulación, es posible que hoy lo veas como algo natural. Lo familiar se vuelve cómodo, aunque duela. El impacto de la toxicidad en la paz interior. La paz no puede coexistir con la toxicidad. Cuando vives en estos ambientes, entras en un estado constante de alerta, siempre defendiéndote, siempre tratando de agradar, siempre midiendo tus palabras para evitar conflictos. Esto desgasta, desconecta y te hace dudar de tu valor, incluso si practicas meditación, gratitud o pensamiento positivo. Si no tomas decisiones sobre las personas que permites en tu vida, será imposible alcanzar verdadera paz. La importancia de los límites. Los límites son una herramienta poderosa para proteger tu bienestar. Son la manera de decir hasta acá, de comunicar que aceptas y que no. No se trata de ser egoísta, sino de respetarte lo suficiente para no permitir que otros te lastimen. Algunas personas no aceptarán tus límites. Algunas incluso se alejarán. Y está bien. Quien realmente te valora, te respeta. ¿Cómo reconocer una relación o ambiente tóxico? Algunas señales. Estás siempre agotado emocionalmente. Vives en conflicto constante. Te sientes menospreciado. Caminas con cuidado para no molestar. Pierdes tu esencia. Tienes miedo de decir lo que realmente sientes. Si te identificas con estas señales, es probable que estés en un ambiente tóxico. La decisión de soltar. Soltar lo tóxico no es fácil. Da miedo, genera dudas y al principio duele. Pero es un acto profundo de amor propio. Con el tiempo, recuperas energía, claridad y conexión contigo. Y descubres que al soltar lo que te hace daño, haces espacio para personas y experiencias que realmente te nutren. Conclusión. La toxicidad y la paz no pueden convivir. Elegir la paz implica alejarte de lo que te drena, poner límites firmes y priorizar tu bienestar. Recuerda, tu paz interior es un derecho, no un lujo. Capítulo 14. La soga espiritual, tu guía y tu brújula. Bienvenido, bienvenida a este capítulo final del viaje del sufrimiento a la paz. Hoy vamos a explorar un concepto profundamente transformador. La soga espiritual. Una imagen que nos invita a recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una guía invisible que nos acompaña siempre, aunque muchas veces no la registremos. A lo largo de la vida solemos identificarnos únicamente con lo que vemos. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras experiencias, los roles que cumplimos y las luchas cotidianas. Pero somos mucho más que eso. Somos pequeños fragmentos de una realidad espiritual más vasta, como decía Carl Jung. Piezas diminutas dentro de un mecanismo inmenso, conectadas a una inteligencia superior que nos guía, nos sostiene y nos muestra direcciones cuando la mente está confundida. La cultura occidental nos ha enseñado a creer solo en lo tangible, en lo que se puede medir, tocar, controlar. Ese enfoque nos desconecta de nuestro aspecto más profundo, la dimensión espiritual. Y cuando vivimos únicamente desde la lógica y el control, nos sentimos solos, perdidos y en lucha constante. La soga espiritual es ese vínculo invisible que nos reconecta con nuestra verdadera esencia. Una esencia que no se define por el ego, ni por el miedo, ni por las expectativas ajenas. Una esencia que sabe hacia dónde ir, incluso cuando nosotros no lo sabemos. Las sincronicidades y coincidencias significativas son parte de esta guía. Esos momentos que parecen casuales pero que llegan justo cuando los necesitamos. Esas señales que nos muestran que no estamos caminando solos. Cuando las reconocemos, algo dentro de nosotros se alinea. La intuición se fortalece.
la mente se serena, el corazón se abre. El ego, sin embargo, intenta ejercer control. Quiere manejar cada detalle, anticipar cada situación, dominar el futuro. Pero el control es una ilusión, y cuanto más intentamos controlarlo todo, más nos alejamos de la paz. La soga espiritual nos invita a soltar, a confiar, a entender que no siempre sabremos por qué ocurren las cosas, pero sí podemos elegir cómo transitar lo que ocurre. Vivir desde la conexión espiritual implica cambiar del miedo al amor, de la desconfianza a la confianza, de la rigidez a la entrega. No significa renunciar a la acción, sino aprender a escuchar una voz más profunda antes de decidir. La humildad y la compasión se vuelven brújulas internas. Nos recuerdan que todos estamos atravesando batallas invisibles, que todos estamos aprendiendo, que todos estamos conectados. Cuando vuelves a la soga espiritual, no solo encuentras paz interior, también recuperas empatía, compasión y una mirada más amorosa hacia la vida y hacia los demás. Conclusión. La soga espiritual es tu conexión con lo esencial, con tu alma, con la sabiduría que siempre estuvo en ti. Cuando aprendes a confiar en esa guía, dejas de vivir desde el miedo y comienzas a vivir desde el amor. Y es ahí donde la paz se vuelve un estado natural. Este viaje nos invita a mirarnos con honestidad y transformar el sufrimiento en comprensión. A través del autoconocimiento, la gestión emocional, la sanación del pasado y la conexión con lo esencial, descubrimos que la paz no es un destino, sino una forma de habitar la vida. Aprendemos a soltar el control, a poner límites, a perdonar y a aceptar lo que es con humildad. Y al integrar estos aprendizajes, regresamos a nosotros mismos, más libres, más conscientes y profundamente en paz.